Ok, entonces vamos a predicar. Dijiste lo que oí. Los escritores de la antigüedad, más que dar una narración detallada de los hechos, procuraban transmitir las enseñanzas provenientes de los mismos. Vean Romanos 15:4. Romanos 15:4. Amén. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Amén. Bueno, hoy en día se procura narrar con toda exactitud los hechos, buscando describir hasta el más mínimo detalle. Es por eso que quienes pretenden que los hechos de la antigüedad o la narración de estos se ajusten a los cánones actuales, son incapaces de entenderlos. O pretenden que quien los narró estaba equivocado, o simplemente mentía. ¿Cómo lo van a hacer con la Ilíada y la Odisea? ¿Cómo lo van a hacer con Herodoto? Si además los documentos de Herodoto que tenemos son como de 7 siglos después de que vivió este hombre. Por eso, yerran al leer y mucho más al tratar de interpretar la Biblia. Mateo 22:29. Amén. Pero Jesús les respondió: están equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios. Amén. Amén. Es cierto que el lenguaje bíblico no está libre de verdaderas dificultades para nosotros, porque estamos muy lejanos de sus antiguos redactores, no solo en el tiempo, sino también culturalmente. Nuestra civilización se formó y desarrolló basada en la cultura griega. Pero resulta que el pensamiento griego difiere en mucho del pensamiento de los autores de las Escrituras, cuya cultura era hebrea y giraba alrededor de una creencia monoteísta. Aún para los lectores judíos, la contaminación se ha infiltrado en su interpretación por todo lo que ha acontecido desde la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Insisto una vez más, el judaísmo que hoy se vive no es el judaísmo de la época de Jesús. Está completamente transformado. A lo largo de todos estos siglos, los rabinos han venido introduciendo una serie de cosas. Y de repente es increíble que saben más cábala que Torah. Bueno, al menos a mí se me hace increíble. Sin embargo, cuando se confía en la guía del autor original, el Espíritu Santo, cualquier lector puede captar y entender en su conjunto el lenguaje bíblico. Santiago 1:5. Amén. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Segunda de Pedro 1:19-21. Segundo de Pedro. Amén. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Amén. Entonces, los alrededor de 40 autores que tenemos en la Biblia fueron inspirados por Dios. El autor de la Biblia es el Espíritu Santo, es Dios mismo. Y inspirados, en México se entiende muy bien, es como cuando le soplas a alguien la respuesta a una pregunta. Y él va a escribir lo que entendió. Si es muy copión, va a poner lo que tú le dijiste 100%, y ya les cayeron a los dos. Bueno, el caso es de que el lenguaje bíblico, si yo pido sabiduría, Dios me la da para que yo entienda. Así que mediante una lectura atenta y continua, poco a poco
se logra tener una mayor familiarización con el modo de escribir y de pensar de los autores humanos, para entender con exactitud lo que a través de ellos Dios quiere comunicarnos. Las mayores dificultades pueden surgir al tomar al pie de la letra las imágenes literarias. Uno de mis amigos profesores del seminario, él venía de Coatzacoalcos y me platicó que había tenido un conocido que era buenísimo para el soccer, pero de repente leyó que si tu mano te es estorbo para entrar, te la cortes. Se cortó una pierna, porque para él el fútbol estaba siendo un estorbo para seguir a Dios. Eso que dices, no tenías que tomarlo tan literario, deja de jugar fuchibol y ya. Entonces, buena parte viene de tomar al pie de la letra imágenes literarias, que solo son medios para comunicarnos un pensamiento. Y se cometería un grave error si se les tomase al pie de la letra. Debemos tener en cuenta que el fin del escritor es transmitirnos el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Hay una figura retórica que consiste en contraponer dos términos complementarios y opuestos. Es decir, dos frases o conceptos que se oponen abiertamente, pero que al mismo tiempo no pueden existir el uno sin el otro. Esta figura se conoce como antítesis, palabra formada por el prefijo anti, opuesto, contrario, tesis, posición, conclusión, más el sufijo tico, relativo a. Se emplea en la filosofía como la negación o contraafirmación de una tesis determinada, que abre el camino hacia una refutación. Pero, sin embargo, o por el contrario, suelen ser las palabras iniciales de una antítesis filosófica. En las escrituras, el uso de la antítesis enfatiza y contrasta ideas importantes. Es mediante la presentación de opuestos que se resalta la importancia de tomar decisiones basadas en principios espirituales y morales, al mostrar las consecuencias de seguir el camino correcto o el equivocado. La antítesis nos ayuda a comprender las implicaciones de nuestras acciones y elecciones. En el Antiguo Testamento hay varios ejemplos de antítesis que nos invitan a reflexionar sobre el camino de la sabiduría y la necedad. Por citar un par, Proverbios 10:4. Amén. Pobre es el que trabaja con mano negligente, pero la mano de los diligentes enriquece. Y el Salmo 1:6. Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Amén. Mientras que en el Nuevo Testamento encontramos la antítesis en algunos dichos de Jesús. Lucas 9:24. Amén. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Juan 8:23. Amén. Y Jesús les decía, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Amén. Abajo, arriba, este mundo, no este mundo. Entonces, mediante la presentación de ideas opuestas o contrastantes, se resalta su importancia, buscando generar un impacto en el lector. Podemos decir que se utiliza para enfatizar la importancia de tomar decisiones basadas en principios espirituales. A través de la antítesis, somos desafiados a reflexionar sobre nuestras elecciones, ya buscar el camino de la sabiduría y la justicia según las enseñanzas bíblicas. Y vamos a ver unos ejemplos de este lenguaje antitético en algunas palabras de Jesús, porque pareciera que él es promotor de la guerra. Lucas 12:49 al 53. Amén. Yo he venido para echar fuego sobre la tierra
y cómo quisiera que ya estuviera encendido. Pero de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Piensan que vine a dar paz en la tierra. No, les digo, sino más bien división. Porque desde ahora en adelante, 5 en una casa estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Amén. Amén. ¿Se equivocaron o estaban mintiendo los ángeles cuando en el nacimiento de Jesús anunciaron la paz en la tierra? Lucas 2:14. Amén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Entonces, ¿se equivocaron o mintieron? ¿No contrasta por otra parte esa afirmación de que vino a traer fuego con la de bienaventurados los que construyen la paz? Mateo 5:9. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. ¿No es acaso Él nuestra paz? Efesios 2:14. Amén. Porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Acaso no vino a anunciar la paz a los de lejos y a los de fuera? Digo, a los de fuera y a los de cerca. Efesios 2:17. Amén. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos, y paz a los que estaban cerca. ¿No legó como saludo y quehacer misional la paz? Lucas 10:5. Amén. En cualquier casa que entren, primero digan, paz a esta casa. Amén. ¿Y no fue su manera de saludar al aparecerse a sus discípulos? Lucas 24:36. Mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Shalom. ¿No regañó a Pedro por querer usar la espada? Mateo 26:52. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que tomen la espada perecerán. Está claro que no puede haber una contradicción ni equivocación, pero es necesario tener una aclaración. ¿Estaba a favor de la paz o no lo estaba? En la porción que hemos leído, Jesús tenía la intención de hacer una apremiante llamada a los discípulos de todos los tiempos. Además de iluminar la situación que se les creará por su decisión de incorporarse a la familia cristiana. Surgirán rupturas traumáticas y dramáticas hasta en los ámbitos de la propia familia, en la carne, y religiosa, el judaísmo en ese momento. Mateo 10:34, en vez de división, dijo, espada. No piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Jesús siempre fue claro en cuanto a lo que significaba seguirle. Y el seguimiento sigue implicando el asumir retos importantes, por lo que no es posible realizarlo desde actitudes de indefinición y ambigüedad. El texto que nos ocupa es una forma más de concretar la oferta que hizo Jesús a todo el que quiera ser su discípulo. Llanamente, Jesús estaba haciendo una llamada a la fidelidad irrestricta, no al conflicto, aunque seguirle significa asumir el conflicto. Y un conflicto que aún se va a presentar en el seno de la propia familia. Jesús apareció como un luchador decidido contra el poder del mal. Vean Mateo 12:25-28. Amén. Conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no se mantendrá en pie. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Y si yo expulso a los demonios por Belcebú,
¿por quién nos expulsan los hijos de ustedes? Por tanto, ellos serán sus jueces. Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Amén. Amén. Esto me recuerda que Abraham Lincoln dijo, una nación dividida contra sí misma no prevalecerá. Y eso se sigue aplicando. Marcos 1, 23 al 26. Amén. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Amén. Entonces Jesús se manifestó como un luchador decidido contra el poder del mal, pero también contra toda obra manifiesta de la carne. Vean Gálatas 5, 19 al 23. Amén. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Entonces Jesús en las bienaventuranzas declaró la guerra contra todo lo que deteriora el proyecto de Dios en favor del hombre. Mateo 5, 3 al 11. Amén. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos se heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Amén. Entonces, cuando leemos el texto de Lucas 12, 49 al 53, no puedo decir que Jesús era un promotor de la guerra. Hay que entender a qué se estaba refiriendo. Pero, ¿entiendes lo que lees? Otro texto. ¿Jesús promovía la discriminación? Marcos 2, 13 al 17. Amén. Jesús salió de nuevo a la orilla del mar y toda la multitud venía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos y le dijo, sígueme, y levantándose lo siguió. Y sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos, porque había muchos de ellos que lo seguían. Cuando los escribas de los fariseos vieron que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos, ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Amén. Amén. Entonces ahí estoy discriminando, ¿no? A los justos no los pelo. ¿Quiénes son los justos? Justo es aquel que conjuga armónicamente una actitud reverente ante Dios con un comportamiento correcto en la vida. En este se complace el Señor. Vean Job 1:1. Amén. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal.
Y de una vez el 8, versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Salmo 24, 3 al 5. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma la falsedad, ni jurado con engaño. Ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Amén. Salmo 119, del 1 al 3. Amén. Cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan. No cometen iniquidad, sino que andan en sus caminos. Amén. Amén. Pero hay un pequeño detalle. No es de estos justos de los que habla Jesús, sino de aquellos que se creen justos sin serlo y están siendo exhibidos. De alguna manera, en la llamada de atención a escribas y fariseos, vean Mateo 23, 13 al 33. Pero hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que devoran las casas de las viudas, aun cuando por pretexto hacen largas oraciones. Por eso recibirán mayor condenación. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren el mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando llegan a hacerlo, lo hacen hijo del infierno 2 veces más que ustedes. Hay de ustedes, guías ciegos, porque dicen, no es nada si alguien jura por el templo, pero el que jura por el el que jura por el oro del templo contrae obligación. Insensatos y ciegos. Porque, ¿qué es más importante, el oro o el templo que santificó el oro? También ustedes dicen, no es nada si alguien jura por el altar, pero el que jura por la ofrenda, pero el que jura por la ofrenda que está sobre él, contrae obligación. Ciegos, porque ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Por eso, el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por aquel que en él habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, y han descuidado los preceptos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas son cosas que debían haber hecho sin descuidar aquellas. Guías ciegos, que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero lo del dentro del vaso y del plato, para que lo de afuera también quede limpio. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que son semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes, por fuera parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos, y dicen, si nosotros hubiéramos vivido en los tiempos de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en derramar la sangre de los profetas. Así que dan testimonio en contra de ustedes, de sí mismo, que son hijos de los que asesinaron a los profetas. Llenen por la misma, hasta ahí, ¿no? 33. Perdón. Llenen pues la medida de la culpa de sus padres. Serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparán del juicio del infierno? Ay de ustedes, escribas y fariseos. Y estos estaban criticando a Jesús por comer con publicanos y pecadores. Hoy como entonces, hay quienes desde su pretendida justicia rechazan la salvación ofrecida por y mediante Jesús. Y no olvidemos a quienes tienen una falsa conciencia de justicia, una autosuficiencia,
asentada en el cumplimiento de ritos y tradiciones que Jesús denunció, como se aprecia en la parábola del fariseo y del publicano. Lucas 18, del 9 al 14. Sí, no tengo. Amén. Dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Les digo que este descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. La justicia por la ley es insuficiente para entrar en el reino de los cielos. Entiéndelo, judaizante. Si te vas a la ley, te caíste de la gracia. Y tienes que cumplir no uno, sino todos los preceptos de la ley. Y te tengo noticias, son 613. Veamos Mateo 5, 17 al 20. ¿Lo tienes? No piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. ¿Y a ti qué dices? ¿Estoy bajo la gracia y ya no bajo la ley? Te tengo noticias. Si eso es realidad, la gracia te capacita para cumplir la ley. Sí y solo sí estás menguando y Cristo está creciendo. Sí y solo sí estás dejando que Cristo viva a través de ti. ¿Quiénes son los pecadores? Así se denomina a todos aquellos que por sus costumbres, su condición física o su profesión se les consideraba impuros, prostitutas, publicanos, enfermos contagiosos, gentiles. Con tales personas no se debía tratar. Evidentemente, también se consideraba pecadores a los que públicamente transgredían la ley. Pero no olvidemos, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Todos, y ese todos incluye a todo ser humano, incluye santos y a la Virgen. No he venido para llamar a los justos, sino pecadores. Eso sintetiza la praxis pastoral de Jesús. Y está en la misma línea que Lucas 15, del 7 al 10. Amén. Les digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿O qué mujer, si tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla? Cuando la encuentra, reúne a las amigas y vecinas diciendo: alégrense conmigo, porque he hallado la moneda que había perdido. De la misma manera, les digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Amén. Y esto nos muestra la opción misericordiosa de Dios en Jesucristo, además de descalificar la falsa conciencia de justos reivindicada por sus opositores. El Salvador no rehuyó las malas compañías, sino que en todo el trayecto de su vida no se preocupó tanto de tener buenas compañías como de ser un buen compañero. Él vino a buscar la compañía del hombre, de ese hombre que está necesitado de la salvación. Pero eso no significa
que Jesús tuviese una postura tibia ante el pecado. Lo denunció con fuerza, pero no lo hizo mayor que el amor de Dios. Y ese fue el mensaje que anunció y enfatizó. Jesús no excluyó a quienes se consideraban justos. Él aceptaba sus invitaciones. Vean. Se me fue la cita. Lucas 7:36. Lucas 7:36. Ok, Lucas 7:36. Uno de los fariseos pidió a Jesús que comiera con él, y entrando él en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Había en la ciudad una mujer que era pecadora, y cuando se enteró que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y poniéndose detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó hasta a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. ¿Y Lucas 11:37? Amén. Cuando terminó de hablar, un fariseo le rogó que comiera con él. Y Jesús entró y se sentó a la mesa. Entonces él aceptaba las invitaciones de los que se consideraban justos. Y mantuvo con ellos un debate abierto y permanente, al grado que hubo los que llegaron a creer en él, aunque algunos siguieron siendo judaizantes. Juan 19:39. Amén. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Y recordamos que Nicodemo era miembro del Sanedrín. Hechos 15:5. Amén. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Amén. Entonces habían creído, pero no habían entendido. Es difícil romper con los viejos hábitos. Pero el Espíritu Santo no ceja en su labor de transformarnos. Según a los Corintios 3:18. Amén. Pero todos nosotros, con el rostro en descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Entonces estamos siendo transformados. ¿Quiénes? Quienes hemos nacido de nuevo. Efesios 1:6. Amén. Para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Amén. Filipenses 1:6, porque me salió mi dislexia. Filipenses. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Por algún motivo tengo dislexia con Filipenses y Efesios. Entonces, ¿cuándo vamos a ser semejantes a Cristo? Cuando Cristo vuelva. Hasta entonces. Entonces, no he venido a llamar a justos. No suponía ningún tipo de exclusión o reducción en la misión de Jesús. Era más bien la llamada premiante a esos justos que no estaban, y muchos siguieron sin estar, dispuestos a recibir lecciones de nadie. Juan 7:52. Amén. Ellos le respondieron: ¿es que tú también eres de Galilea? Investiga y verás que ningún profeta sale de Galilea. Okay. Hechos 17:13. Amén. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo, también en Benea, fueron también allá para agitar y alborotar a las multitudes. Amén. Amén. Entonces, Jesús lo que está buscando es que descubran su injusticia, su falsa conciencia de justicia, la insuficiencia de la ley. Gálatas 2:16.
16. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, pues por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas 3:24. Amén. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Amén. Entonces, Jesús estaba buscando que entendieran que la ley solamente había sido un ayo. Que se abrieran a las buenas nuevas que Cristo encarnaba y anunciaba. No podemos pasar por alto que entre aquellos que dicen haber nacido de nuevo, se ha introducido la falsa creencia de creerse justos, por el mero hecho de haber nacido en cuna evangélica, de saber versículos e historias bíblicas de memoria, o por cumplir con una serie de ritos y tradiciones denominacionales que ni siquiera son bíblicas. Quizás tenemos una relación personal, quizás no. Quienes tenemos una relación personal cercana, íntima de amor con Dios mediante Jesucristo, no podemos pasar por alto que somos miembros de su cuerpo y que debemos andar como Él, porque ya nos dejó las buenas obras preparadas que debemos hacer. Vean primero a los Corintios 12:27. Amén. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de Él. Primera de Juan 2:4-6. Amén. El que dice yo lo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Efesios 2:8-10. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Entonces es nuestro turno de compartir las buenas nuevas de salvación, de hacer discípulos, de corregir a los que se oponen. Hechos 1:7-8. Amén. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y nuestra cita favorita, Mateo 28:18-20. Acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Segunda Timoteo 2:24-26. Amén. El siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les dé el arrepentimiento, que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Amén. Amén. Entonces nos toca ser testigos hasta el último de la tierra, nos toca ser discípulos. Y hay estilos contenciosos, pero lo que Pablo le dijo a Timoteo es que lo hiciera de otra manera. Y hay un dicho que se oye muy feo, pero dice así: no me importa que me digas perro, sino la perra forma en que me lo dices. Entonces hay maneras de decirle a alguien que es pecador. Depende de cómo se lo digas, si te va a escuchar o no te va a escuchar. Ahora, Jesús no era promotor de la discriminación, pero ¿entiendes lo que lees? Ya hay otro punto, y este les va a encantar. Jesús promovía la desintegración familiar,
Lucas 14, 25 al 33. Adelante, Carlos. No, adelante. Grandes multitudes acompañaban a Jesús, y él volviéndose les dijo: si alguien viene a mí y no aborrece a su madre, a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes... No sé. No, Hasta sí, 33. hasta el 33. Porque ¿quién de ustedes, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey, cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera si con 10,000 hombres es bastante fuerte para enfrentar al que viene contra él con 20,000? Y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Y espero que el Knesset de Israel se ponga a deliberar si vale la pena escalar la respuesta a Irán. Y aquí la palabra aborrecer en griego es miseo, amar menos. Literalmente dice aborrecer, desagradar fuertemente, con la implicación de aversión y hostilidad, odiar. Es interesante que solo Lucas presenta esta exigencia de manera tan radical, odiar. Mateo 10:37 lo presenta de una manera menos inquietante. El que ama, el que quiere, el que gusta de su padre o su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Pero algo que vale la pena resaltar es que Lucas no se habría atrevido a poner en labios de Jesús una expresión tan dura si sus fuentes no se lo hubiesen proporcionado. Y no cabe duda que este es uno de los dichos literalmente más escandalosos pronunciados por Jesús, por lo que esta expresión requiere ser clarificada sin modificación alguna para poderla comprender en su sentido correcto. Es un hecho que Jesús consideraba que la familia era y es importante. Vean Mateo 15:46. 15 del 4 al 6. 4 al 6. Amén. Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero ustedes dicen: cualquiera diga a su padre o su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío con que pudiera ser ayudado. No necesitará más honrar a su padre o a su madre. Y así ustedes invalidaron la palabra de Dios por causa de su tradición. Ok, Marcos 10, 1 al 12. Amén. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron, para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿qué les mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón les escribió este mandamiento, pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así no que son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y de el 19. Los mandamientos, sabes,
no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Por otra parte, Jesús sacó el tema de la familia de una mera comprensión carnal. Vean Lucas 2:49. Amén. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que me era necesario estar en la casa de mi padre? Y recordamos el contexto. Se había quedado en Jerusalén. Y José y María regresan a buscarlo y lo encuentran en el templo. Vean Mateo 12:48 al 50. Amén. Pero Jesús respondió al que le informó, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la mano hacia sus discípulos dijo, miren, aquí están mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Oye Jesús, te están buscando tu mamá y tus hermanos y no pueden pasar porque hay muchos. Que le abran inmediatamente una valla para que pase mi mamita. No dijo eso. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, de una comprensión meramente carnal, la llevó a una celestial. Lucas 8:21. Amén. Pero él les respondió, mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Entonces, ¿qué quiso decir con esa expresión de odiar? ¿Estaba usando un lenguaje doble? Conforme a su contexto, la expresión está orientada a subrayar lo que se espera de quien quiere ser su discípulo. Debe estar dispuesto a todo. Es una versión cristológica del primer mandamiento de la ley de Dios, Deuteronomio 6, 4 al 5. Amén. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Mateo 22, 37. Y él le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Amén. Marcos 12, 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Lucas 10, 27. Respondiendo él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces aquí lo que está diciendo es que hay que amar a Cristo sobre todas las cosas. Es obvio que Jesús no vino a destruir los valores fundamentales del hombre, sino a dejarlos cimentados en un amor previo. Su amor, porque Él nos amó primero. Vean 1 Juan 4:19. ¿Primera de Juan qué? 4:19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Amén. Entonces, si decimos que amamos a Dios, pues Él nos amó primero. Cristo no vino a sembrar odios familiares, sino precisamente a destruir el odio, el muro que divide a los hombres. Efesios 2, 13 al 18. Amén. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció, paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Amén. Amén.
Entonces vino a destruir el muro que dividía a judíos de gentiles. El discípulo debe comprenderlo y asumir que al decidir seguir a Cristo, enfrentará una fuerte oposición, muchas veces de su familia y amistades cercanas. Más aún, puede significarle la muerte. Y a lo largo de la historia, no son pocos los que le han enfrentado. Ser cristiano en Occidente, yo digo que es muy cómodo. Me congrego cada domingo, lavo mi conciencia y nos vemos dentro de 8 días. A lo mejor leo mi Biblia durante la semana, a lo mejor. Pero cuando estoy en un país donde hay persecución, eso ya no es fácil. Cuando no tengo acceso a una Biblia, eso ya no es fácil. En Occidente estamos muy cómodos y se nos olvida orar por esa iglesia perseguida. Cuando estudiamos o leemos las Escrituras, algo que debemos tener en mente es que la manera de hablar y las formas de expresión cambian con el tiempo e inclusive por la región en que se usan. Cada vez que oigo a un regio decir, no, es que se la bañó, yo digo, ¿se la bañó? ¿Y de qué está hablando? Creo que significa lo mismo que en Chilangolandia cuando uno dice, se la jaló. Que para quien no entienden tampoco el chilango es exageró. Creo. Se puso lívido. No, pues estaba de color blanco, estaba transparente. Y dices, no, lívido era que se había puesto morado. Entonces, con el tiempo, las expresiones cambian. Dependiendo de la región y aún de un mismo país, las cosas se entienden diferentes. Nosotros hacemos señas con las manos que en otro lugar puede ser muy mal entendido. Hay palabras que si yo digo en Cuba, me van a ver feo. Pero hay palabras que dicen los cubanos que de repente yo digo, ¿qué pasó aquí? O lo mismo con los colombianos. Bueno, el lenguaje bíblico se caracteriza, entre otras cosas, por el recurso frecuente a formulaciones alternativas, paradójicas y, como en este caso, antitéticas, que al oponer dos realidades como irreconciliables, estaba subrayando la importancia de una de ellas. Lucas 16:13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. Amén. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Y aquí la palabra aborrecer es la misma que utilizó Jesús cuando dijo, si no aborreces a tu padre, a tu madre, a tu familia, no puedes ser mi discípulo. Y no te quedes ahí, lee lo que sigue, porque el contexto es importante. En el Antiguo Testamento Dios dijo al pueblo, yo os he amado, dijo el Señor. Pero vosotros decís, ¿en qué nos has amado? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Declara el Señor. Sin embargo, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú. E hice de sus montes desolación y di su heredad a los chacales del desierto. Eso viene en Malaquías 1, 2, 3. Y Pablo lo cita en Romanos 9:13. Tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Y de nuevo, aborrecí es la misma palabra de la que hemos estado hablando. Y la expresión está orientada a enfatizar la preferencia por Jacob y no a afirmar el odio de Dios respecto a Esaú. Ahora te pregunto, ¿te escandaliza que diga que Dios aborreció a Esaú?
Pues a mí me parece más escandalosa la afirmación de que amó a Jacob. Acuérdate cómo era. Una fichita, diríamos hoy en día. Era todo un personaje ese Jacob, ese usurpador. ¿Te hace tropezar que diga que aborrezcas a tu padre y madre, a tu mujer e hijos, a tus hermanos y hermanas, y aún hasta tu propia vida? Pero no te escandalizas de que ame a un mundo que vez tras vez le da la espalda. Juan 3, 16 al 21. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Amén. Amén. Entonces, Jesús no está promoviendo la desintegración familiar, pero sí te está diciendo que Él tiene que estar sobre todas las cosas. ¿Entiendes lo que lees? La conclusión es, entiende lo que lees. Hechos 8, 26 al 31. Amén. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Cándace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Amén. Amén. ¿Quieres entender lo que lees? Sigue el ejemplo del etíope eunuco. Y ahí te van 3 cosas que el etíope hacía. Adora a Dios a cualquier precio. El eunuco recorrió más de 8,000 kilómetros ida y vuelta desde Etiopía hasta Jerusalén. Imagina el costo del viaje. Además, probablemente le tomó todo un año. Y seguramente, no nada más lo que le costó el ir y venir, llevó diezmos y ofrendas. Ahora compara tu actitud y acciones. Estudia las Escrituras. Para su época y por el puesto que ocupaba, era lo suficientemente rico para poseer al menos el rollo del profeta Isaías. Acuérdate que ellos no tenían la Biblia en un libro. Lo que tenían eran rollos y rollos. El rollo del profeta Isaías creo que andaba midiendo más de 10 metros. Había que ser rico para tener un rollo de la Biblia. Entonces, por supuesto, probablemente él debe haber tenido ese y otros. Si vives en Occidente, puedes tener la Biblia completa a un bajo costo o hasta gratis. La puedes bajar en una aplicación. Pero, ¿eres constante en estudiarla? Otro punto del etíope: reconoció que necesitaba ser discipulado. ¿Y tú? ¿Qué pretexto tienes para no discipularte? Y concluyo con una pregunta. Cuando lees, ¿entiendes lo que lees? Amén. Señor, pues te damos gracias porque lo que dejaste en las Escrituras es para nuestra enseñanza. Es para que lo pongamos por obra, pero sobre todo para que entendamos el gran amor con el que tú nos has amado. Para que entendamos el costo del discipulado, Señor. Que no podemos predicar una gracia barata.
Porque el costo de nuestra salvación no fue barato, fue la sangre de Cristo. Sí, nosotros la recibimos gratis, pero su costo no fue una bagatela. Gracias por tu amor, Señor, gracias porque realmente no había nada en este mundo que mereciera ser amado por ti. Es por tu gracia y por tu misericordia que hemos sido amados. Ayúdanos a entender lo que leemos. Y cuando no entendemos, a buscar quien nos lo explique. Y gracias por los recursos que tenemos en Occidente. Pero Señor, ayúdanos a ser fieles para llevar las buenas nuevas de salvación hasta lo último de la tierra. Para orar por aquellos hermanos nuestros que no están disfrutando como nosotros de ser cristianos, porque están siendo perseguidos constantemente. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Pues amigos y hermanos de internet, estamos despedidos. Espero que entiendas lo que lees y si no, que preguntes. Si el Señor no dice otra cosa, nos vemos aquí la próxima semana. Shalom, shalom.